Sean bienvenidos a Joyas Eternas, un programa presentado por Iglesia Ven Señor Jesús. Y en esta noche me acompaña el pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. Gracias, Jane. Buenas noches y espero que este programa sea de bendición y edificación para todos. Amén, pastor. Así lo creemos y así creemos que también las personas que en este momento nos están sintonizando sean bendecidos a través de este programa, ¿verdad? Ya que hemos estado hablando sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas, hemos tocado varios puntos, pero ahora quiero tocar este punto de que no perdamos los propósitos. Si ya lo conseguimos, si ya lo encontramos, si ya lo tenemos, no tenemos que perderlo, pastor. Sí, desde luego, mira, cuando uno encuentra la razón por la cual venimos a la tierra, que en lo general es conocer a Dios, hemos dicho, disfrutarlo, darlo a conocer con nuestra vida. Amén. A través de la relación que tenemos con Él. También tenemos que entender que Dios tiene predestinaciones. Amén. Es decir, que Él marca vocaciones y cada uno de nosotros tiene diferente vocación. Por lo tanto, diferentes dones y por lo tanto diferentes talentos. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando ya entendemos para qué estamos específicamente en la tierra, tenemos que evitar los distractores, porque siempre va a haber elementos, personas, instituciones que van a tratar, acontecimientos que van a tratar de distraernos del propósito para el cual venimos a la tierra. Amén. Y ahí es donde tenemos que tratar de enfocarnos. Por ejemplo, pensemos en una persona que tiene habilidades matemáticas, habilidades de cálculo. Eso lo pone Dios, eso Dios lo coloca. Y esa persona tiene una vocación para una ingeniería. Pero ¿qué pasa? Sabe ya por los dones, por la vocación, qué es lo que tiene que estudiar, en qué tiene que prepararse y formar para llegar a ser un constructor de edificaciones que van a asombrar. Pero ¿qué sucede? Que de repente este jovencito encuentra distractores, que pueden ser en amigos, malas juntas, la mala decisión de tener malas amistades, que le pueden distraer o desenfocar de la visión que debe tener. Y entonces ingresa a la universidad y por esas amistades pierde el tiempo. Por lo tanto, pierde el año. De repente se enamora en un tiempo en que no tenía que enamorarse, pero viene a ser un distractor. Peor si embaraza a la persona, y entonces por la necesidad de mantener a la mamá de sus hijos y a sus hijos, ya no puede terminar y cerrar la carrera. No es de que Dios lo quería tener en una condición de limitación, de escasez, sino que sencillamente se desenfocó de la predestinación vocacional que tenía. Y por los acontecimientos, por las personas, llegó a desenfocarse. Entonces ya termina su carrera o su vida sin haber elaborado realmente la razón por la cual vino a la tierra. Por eso lo que tú estás diciendo, cuando ya sabemos para qué venimos a la tierra, entonces tenemos que ver la forma de que los distractores, que repito, pueden ser malas amistades, malas decisiones, adelantarnos a los acontecimientos o atrasarnos, vengan de repente a truncar esa meta y que no la alcancemos. No. Eso es muy terrible, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que entender que para poder alcanzar un objetivo se necesitan sacrificios, se necesita estar bien enfocado en la visión que tenemos, en la misión y en los objetivos. Cuando tenemos clara esa visión, y qué bueno que en muchas escuelas hoy en día de nivel diversificado y otros grados, les están enseñando a los jóvenes a tener una hoja de vida. Amén. Y entender qué es lo que quiero de la vida. Y acuérdate que Jesús a los 12 años ya sabía que había venido a la tierra. Era a los 12 años, le dijo a José y a María, yo vine para estar en los negocios de mi padre. O sea que tenemos que ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que realmente entiendan cuál es su vocación y tratar de orientarlos hacia esa vocación y que nada los distraiga. Exacto. Realmente un joven que no está distraído, que no está desenfocado, va a ir escalando en su colegio, en su universidad, año tras año, semestre, trimestre, avanzando, y obviamente no va a perder cursos porque está concentrado. No que va a dejar de divertirse, pero por momentos sí,
No que va a abstenerse de viajes, por ejemplo, pero de repente sí. Exacto. O sea, porque todo en la vida requiere un sacrificio. Aunque tengas la vocación, necesitas sacrificarte. Entonces tenemos que entender que cuando tenemos una visión, pues hay que lograrla. Es como la persona que quiere construir una casa, el pastor que quiere edificar un templo, comprar un terreno. Bueno, tiene que haber una visión y enfocarse realmente a lo que va a pasar este año y cuáles son sus metas inmediatas este año, las mediatas y las de largo plazo. Todo eso tenemos que visualizarlo y tenemos que enfocarnos. ¿Para qué? Para que caminando todos, la familia, las personas, nos ayuden a que podamos llevar a cabo la visión que tenemos. Amén. Usted tocaba sobre, quizás muchos jóvenes tienen dones y talentos y les está sirviendo para algo y Dios se lo ha dado por algún propósito. Ahora, pongo el ejemplo de alguien que le gusta la música y tiene esa vocación y hace y ya estudió para música y en eso viene algún problema y como si le destruye los sueños, los propósitos que él tenía. Creo de que todavía tenemos esa oportunidad en confiar en Dios, en que a pesar de que haya sucedido lo que quizás le haya pasado, pero podemos tener esa confianza de que Dios siempre va a ir respaldando, siempre va a ir con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos ayudar, pastor, a quizás a muchos de los jóvenes que en este momento sus sueños se están destruyendo por cualquier motivo, pastor? Mira, te voy a decir algo muy serio, no sé cuántos vayan a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero en la experiencia que yo tengo de vida y de estar aconsejando jóvenes, fíjate que regularmente nosotros traemos ciertas vocaciones y que gracias a Dios, cuando Dios nos coloca, no solamente nos pone una vocación y un talento, sino que somos una multiplicidad de talentos. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque pusiste el ejemplo de la gente que le gusta la música. Amén. Yo he tenido la experiencia de encontrarme con jovencitos que tienen el talento, la vocación y obviamente la inclinación hacia la música. Pero estamos en un país donde, si somos realistas, la gente que se dedica a la música, para empezar, es muy reducido el número de personas que pueden salir adelante. Amén. ¿Por qué? Porque el país no tiene la infraestructura ni valora el arte de la música y de los músicos como en otros países. Entonces, una persona que tiene esa vocación de la música, pero que quiere hacer una carrera musical, realmente en este país es muy difícil que vaya a generar buenos recursos, ingresos para poder vivir. Entonces, como gracias a Dios, repito, somos una multiplicación de dones, podría dedicarse a otra cosa. Yo he tenido gente aquí que le tengo que aconsejar, mira, yo por lo que veo no tienes don de continencia, le digo a los jóvenes. Es decir, te gustan las mujeres o los varones, no vas a ser una persona sola. Entonces vas a tener una familia que mantener. Y de la música no vas a vivir bien. No vas a poder tener ciertas comodidades o poder, hoy en día que todo está en carestía, no vas a poder suplir todas las necesidades porque es muy mal remunerada la música. El maestro de música es muy mal remunerado. No se le paga igual a un catedrático de matemáticas que al maestro de música o al de educación física. Y no se puede hacer mayor carrera. Incluso hasta el equipo de la ciudad, de esta ciudad, ni siquiera es de Quetzaltenango, sino que los traen de afuera. Como que no hay mucha oportunidad para el local para desarrollarse en esto. Entonces, tiene que pensar que aunque le gusta, siendo realistas, no va a poder tener buenos ingresos con lo que le gusta. Entonces, yo tengo gente que está estudiando medicina, que está estudiando arquitectura, ingeniería, y ya están cerrando cursos. No dejaron la música, pero se concentraron en una carrera, una profesión donde también hay gusto, vocación, pero donde va a ser mejor remunerado. Exacto. Y paralelo a esto, obviamente ya como un hobby vocacional, pues ya se van a dedicar a la música. Pero a mí me gustaría mucho, por el ejemplo que pusiste, dejar ese consejo a los jóvenes. Amén. Si a lo que te vas a dedicar, lo que te gusta, no es bien remunerado, a lo mejor se puede sacrificar un tiempo en lo que se saca una carrera, una ingeniería, una licenciatura o hasta un doctorado en algo, sin descuidar esa inclinación,
ese deseo, ese gusto por la música, por los deportes, pero que realmente hay oportunidades muy cerradas en nuestro medio y realmente, pues yo soy de la opinión que mejor deberían de dedicarse a otras cosas. De hecho, me pasó ahorita en una de las congregaciones que tenemos en México, un jovencito que es deportista, le gusta el fútbol, juega muy bien, pero estamos hablando de un país de 120 millones de habitantes, donde qué alto porcentaje hay de jóvenes que quieren ingresar a la mayor de fútbol. Perdón, y aunque él tiene cualidades y vocación, realmente va a ser muy difícil poder ingresar a un equipo de la mayor. Entonces él ya se dio cuenta de eso. Él dejó de estudiar 4 años para dedicarse por entero al deporte. Y como hay mucha competencia, no pudo ingresar. Entonces ese es el temor que a veces nos da de jóvenes que tienen inclinaciones vocacionales a ciertas áreas donde es muy limitado el poder ingresar. Y 2, el que logra ingresar a algo es muy mal remunerado. Entonces, este jovencito se dio cuenta que ya perdió 4 años de su vida. Este año va a ingresar a la universidad, pero un poco frustrado en el hecho de que no pudo desarrollarse por lo mismo. Y te estoy hablando de un país que sí tiene muchas oportunidades para este tipo de actividades. Exacto. Ahora, ¿qué será en el nuestro? Entonces, yo invitaría más a los jóvenes que tienen estas vocaciones al arte, a la pintura, que no dejen de hacerlo. Es su vocación, es su gusto, es su deseo, pero como es muy mal remunerado, que paralelamente a esto tomen una profesión que sí les va a generar ingresos, sin desde luego descuidar la parte vocacional, pero se podría sacrificar un poco esto, lo artístico, lo cultural, lo deportivo, porque no es bien pagado y no hay muchas oportunidades por algo que sí le puede dar mejores oportunidades. Así es, pastor. Creo que esta es una forma de poder ayudar y motivar a muchos de los jóvenes hermanos, quizás, no sé quiénes nos están viendo, pero es para motivar y ese es el punto, ¿verdad? Poder decirles de que sí se puede, en el nombre de Jesús, decirles que hay más todavía, Dios tiene muchas cosas más, pero estamos hablando sobre el punto de no perder nuestro propósito y vamos a tocar un poquito de Saúl, de lo que estuvimos hablando el día de ayer, que Saúl se orgulleció de lo que ya tenía primero, de que era un hombre que no se creía capaz de gobernar, pero luego cambió todo eso. Pero, pastor, ahora, ¿qué fue lo que hizo que Saúl perdiera su reinado prácticamente? Porque así fue. Bueno, la Biblia es muy clara. Gracias a Dios no hay que especular ni elucubrar algo. La misma Escritura establece que Saúl perdió el reinado y fue desechado por Dios porque no fue obediente a la palabra. Entonces, algo que tenemos que entender nosotros es que para que nos vaya bien, y cuando digo que nos vaya bien, no estoy hablando de tener un buen empleo y un buen salario. Estoy hablando de disfrutar la vida. Amén. Para poder tener la bendición de Dios, que es lo que nos hace disfrutar la vida, amén, tenemos que tener a Dios agradado. Amén. Para tener a Dios agradado, tenemos que conocer su palabra. Para eso nos dejaron la Biblia. Para que podamos entender qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Para que conozcamos más el corazón de Dios. Nos dejaron el poder de la oración y la comunión con nuestro Padre a través de Jesucristo, para que nosotros podamos conocer el corazón de Dios y así poder agradarlo. Amén. Hemos hablado de que lo importante en la vida es agradar a Dios a través de la obediencia a su palabra. Exacto. Cada vez que tú obedeces a la palabra, estás agradando el corazón de Dios. Cada vez que desobedeces la palabra, estás desagradando el corazón de Dios. Entonces, la forma correcta para que nos vaya bien en la vida y no tener el problema de Saúl es obedecer. Obediencia quiero y no sacrificios. Saúl creyó que desobedeciendo la palabra, pero presentando sacrificios a Dios, ya con eso tenía arreglada la vida. Y Dios a través de Saúl nos enseña que no es así. Exacto. Que tú puedes presentar los mejores sacrificios, es decir, ofrendas, ayuda económica, altruista, diezmar, alabanza, adoración, todo tipo de sacrificio a Dios. Pero si tú no eres una persona obediente a su palabra, entonces todo lo que hagas para presentarlo le va a faltar el elemento de la obediencia. Entonces Dios te dice, obediencia quiero.
Mejor no me presentaras todo lo que presentas para mí. Mejor agrádame. Amén. Mejor obedéceme. Cuando nosotros logramos obedecer a Dios, porque conocemos la palabra, y ojo, obedecer la palabra, no obedecer a los hombres. Yo aclaro mucho esto, porque a veces hay mucho cristiano que obedece los reglamentos de una iglesia y descuida lo que dice la palabra de Dios. Y a veces somos más obedientes a los reglamentos eclesiásticos y somos más obedientes a los hombres y a complacer el corazón de los hombres que a complacer el corazón de Dios. Amén. Y algo que tenemos que entender es que Dios no nos está llamando a obedecer el corazón de los hombres, sino obedecer el corazón de Dios. Te voy a poner un ejemplo muy claro. En los días de Jesús había una práctica que no sé a quién se le ocurrió, pero es que tenemos mucha gente ocurrente religiosa, mucha gente que quiere ser más buena que Dios. Entonces no sé a quién se le ocurrió que antes de comer te lavara las manos, pero no por higiene, sino que era como una santificación de tus manos. Y entonces ya podías participar de la comida que Dios te daba, pero ya te había santificado en un agua, en una vasija especial para purificarte las manos. Entonces cuando Jesús vino a la tierra y vio ese ritual, Jesús no lo siguió. ¿Por qué no lo siguió? Porque no era un mandamiento de su padre, era un mandamiento de una religión. Exacto. Entonces él se sentaba y comía sin esa ablución de manos. ¿Qué pasó? Se ganó todo el desprestigio de la gente religiosa y de los líderes. Lo criticaron, lo censuraron. ¿Cómo es posible que Jesús, que es el líder de la santidad, no se purifique las manos antes de comer? Y un día fastidiado el Señor, porque a veces fastidia esa tradición de hombres que tiene apariencia de piedad, pero que no son mandamientos de Dios, por lo tanto no tenemos por qué guardarlos. Amén. Entonces se levanta Jesús de la mesa y dice, momentito, esos son mandamientos de ustedes los hombres. Wow. Yo estoy cumpliendo los mandamientos de mi Padre, porque a mí, estoy parafraseando, me mandaron a obedecer los mandamientos de mi Padre, no los de ustedes. Y eso tenemos que entenderlo. Amén. Sobre todo los que manejamos, estamos al frente de congregaciones, que la iglesia no está llamada a cumplir nuestros mandamientos. Está llamada a cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Y a veces establecemos mandamientos en la iglesia tan absurdos. Por ejemplo, yo conozco gente que de repente, y ha ido a predicar a iglesias así. Desde luego yo me abstengo de comentarios, pero ya tienen en la entrada de la iglesia las normas de cómo tiene que ingresar una persona a la iglesia. Wow. A la iglesia los varones no ingresan con tenis. A la iglesia la gente tiene que ingresar con traje o entran, pero los tienen en un lugar aislado del resto de la gente que sí cumple con las normas de la iglesia. Aparte se sientan los hombres y aparte las mujeres. Bueno, cuando nosotros vamos a la Escritura, no hay ningún aval bíblico para que nosotros hagamos eso. ¿Me explico? Exacto. Y a veces cumplimos esas normas, pero no cumplimos las normas de Dios. Amén. La verdad, te soy honesto, yo creo que uno, para aclarar un poquito, si va a ir a un culto, pues tiene que ir vestido adecuado a un culto. Vas a un estadio, vas acorde a eso. Vas a un gimnasio, vas vestido de una forma. Vas a una piscina, vas de otra forma vestido. Pero si una persona viene a la iglesia y no entra de acuerdo a como yo creo que debe venir, no por eso la voy a aislar o la voy a sacar. Exacto. O la voy a hacer sentir mal, solo porque no va de acuerdo a mi cultura y a mi educación. Si Dios tiene una cultura y una educación, se lo va a hacer sentir a la persona. El Espíritu Santo le va a hablar, pero no yo. Yo no puedo poner esas normas porque no son normas que estén en la Escritura. Mi función es enseñar lo que dice la Biblia, no mi criterio, no lo que yo creo que es conveniente. Amén. Porque ese es el problema de que nos hemos dividido tanto. Cada quien establece su criterio y su cultura. Cada quien establece sus conceptos preconcebidos. Gracias a Dios la Biblia se define a sí misma y se conceptualiza a sí misma. Entonces, te repito, ¿qué es lo que pasa con Saúl? Tu pregunta. Sí. Saúl desobedece la palabra de Dios. Wow. Cada vez que desobedezcamos la palabra de Dios, tendremos problemas con Dios. Cada vez que lo obedezcamos, y repito, obedecer a Dios, no a los hombres, eso va a hacer que tengamos el respaldo totalmente de Dios. Amén. Amén, pastor. Ahora, ¿cómo es que él se deja guiar prácticamente por el enemigo, prácticamente por alguien que le puso una semilla, no sé, de orgullo en su corazón? Porque
siendo el rey, teniendo de todo. A ver, aclaremos esto, mijo. Yo te aseguro que no fue el diablo el que colocó esos pensamientos. A veces culpamos al diablo de todo. y qué bueno que lo saques. Y a mí me gusta mucho este tipo de interacción para poder hacer ciertas correcciones. Amén. Mira, lamentablemente, siempre que pasa algo malo, le echamos la culpa al diablo. Y a veces el diablo ni por ahí andaba. Exacto. Tenemos que entender que mucho de lo que Saúl hizo, o mejor dicho, lo que Saúl decidió, no lo decidió el diablo por él, sino que él, por su mala formación, un hombre que no tiene la escuela de Dios, comete errores atroces, pero fue él, no el diablo. El diablo no lo incitó. Exacto. El diablo no fue el que le colocó esos pensamientos. Ese daño ya está en el corazón del hombre. Wow. Qué fácil es culpar al diablo. El diablo hizo orgulloso a Saúl. No, Saúl se volvió orgulloso. Exacto. Porque él tiene un daño en el corazón. Entonces, no todo le echemos la culpa al diablo. Claro, el diablo tiene la culpa de muchas cosas, pero quizás lo tocamos en otro tema. Pero hay cosas que el hombre decide sin ni siquiera la asesoría ni tentación del diablo, sino que el daño ya está en el corazón del hombre. Por eso tenemos que ministrar a nuestros niños. Amén. Por eso los departamentos de niños en las iglesias deben ministrar a los niños. Por eso en la casa hay que ministrar a los niños y ministrarles el corazón. Amén. Yo me alegro mucho cuando nuestros niñitos en la iglesia danzan, levantan sus manos, oran. Incluso a veces le mandan a unas fotografías de niñitos orando. Y qué bueno que les monten fotografías donde de repente están danzando. Qué bueno. Pero como que eso fuera lo más importante del evangelio. Y aunque es parte del evangelio, no es lo más importante. ¿Cuándo vamos a ver fotografías de niños que están siendo enseñados a respetar a sus padres? Exacto. A ayudar a un ancianito a cruzar una calle, a jóvenes así. ¿Cuándo vamos a enseñar cosas que son más elementales en el evangelio? Amén. Y que se han descuidado, incluso se han sustituido por emocionalismos. Y te voy a decir que estás hablando con un hombre emocionalista, porque a mí, agárrame en un momento de un culto donde se está provocando y ministrando danza y vas a ver que soy más loco que David. Pero yo entiendo que eso no es lo más importante del evangelio. Exacto. Y si yo enseño que eso es lo más importante del evangelio, estoy cometiendo el mismo error de David. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Cuál es el problema de Saúl? No agradar a Dios. Wow. Desobedecer. Desobedecer su palabra. Wow. El Señor le dice, le da instrucciones qué tiene que hacer y él hace todo lo contrario. Exacto. Entonces obviamente Dios no lo va a respaldar, porque Dios no respalda lo que no tiene su sello. Amén. Dios respalda lo que tiene su sello. Amén, pastor. Ya para ir cerrando, ya para concluir este programa, pastor, creo de que es muy importante entender de que Dios ya nos eligió para algo, pastor. Dios ya tiene predestinado, como a Ezequiel, cuando él nace, Ezequiel 1:5 dice que Dios hablándole le dice, yo te elegí para que profetices, para que gobiernes naciones y para que des a conocer mi palabra. Creo de que Dios ya nos dio un propósito, pastor, y no lo tenemos que perder. No tenemos que dejar que nuestro mismo yo, nuestro ego, todo lo que ha ocurrido en nuestra vida, personalmente le puedo decir, sí, yo he salido adelante sin mi papá, sí, mire esto, pero sería orgullo, pastor, sería decir, orgullecerme, pero no, pastor, quiero decirle que he salido adelante gracias a la misericordia de Dios, gracias al amor de Dios, que es para todos, está disponible, todos aquellos que queremos encontrar un amor, todos aquellos que queremos saber de quién es Dios, ahí está Él para guiarnos en un propósito. Y como dice Jeremías 29:11, que tiene pensamientos de bien, pastor, y no de mal, para todos aquellos que lo buscamos y que lo amamos. Mira, del que estás hablando no es Ezequiel, sino que es Jeremías. Y déjame aclararte que Jeremías cometió un grave error. El Señor le dijo, no digas que eres un niño, porque yo te escogí para que seas profeta para las naciones. Amén. Bueno, entonces ya Jeremías tenía claro a qué había venido a la tierra y cuál era la función que Dios tenía para él. Pero ¿qué pasó? Cada vez que Jeremías profetiza, no recibe el aplauso de los hombres. Mira, los predicadores hoy en día
predicamos y a veces decimos algunas verdades que tocan el corazón de una persona. ¿Sabes qué hace la gente? Nos grita amén. Amén. Y a veces hasta aplaude el auditorium, ¿verdad? A mí no me gusta decir a la gente aplaude. No, la gente tiene que celebrar la palabra que entiende. Amén. Y que le está impactando el corazón. Entonces, por ejemplo, yo a veces predico algo y de repente tengo que callarme porque la gente empieza a aplaudir. Y bueno, uno entiende, la gente está recibiendo la palabra. Amén. La gente está captando lo que está tratando a uno de decir. Pero Jeremías no era así. Jeremías, en vez de recibir el aplauso, el amén, porque Jeremías era un hombre que fue diseñado para derribar, para arrancar el pecado y la apostasía de Israel. Wow. Para señalar y subrayarle al hombre judío los errores que estaban cometiendo al desviar su corazón de Jehová. Entonces, obviamente, él no recibía aplausos. Él recibía la desaprobación de los líderes religiosos, de los líderes políticos y del mismo pueblo. Entonces llegó un momento en que él se cansó de que cada vez que profetizaba, la gente desaprobaba. Y habían detractores y contradictores a lo que él enseñaba y a lo que él profetizaba. Entonces llegó un momento en que esa adversidad lo desenfocó de su predestinación. Y dijo, ya no voy a profetizar. Y él escribe, y yo dije, ya no hablaré más en nombre de Jehová. ¿Qué te quiere decir esto? Que muchas veces ya sabemos para qué venimos a la tierra, pero las adversidades que conlleva una predestinación puede querer desanimarnos. Y son muchas quizás. A veces los conflictos que hay que saltear, a veces las barreras que hay que saltar, a veces los muros que hay que derribar, a veces nos fatiga estar rompiendo piedra, ser punta de lanza, querer hacer algo y de repente encontrar mucha negatividad alrededor. Llega un momento en que la gente se puede cansar y perder la predestinación y decir, abandono esto, aborto esto. Bueno, aquí el Espíritu nos habla y nos dice a través de Jeremías que cuando Jeremías dijo, ya no voy a profetizar en el nombre de Jehová, dice que le surgió un fuego por dentro. Wow. Y por más que quiso impedirlo, la boca se abrió para dar la palabra de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Sí, pastor. Entonces, a veces vamos a encontrar desánimo porque no vamos a encontrar el apoyo que queremos. Exacto. A veces vamos a encontrar desánimo porque no tenemos los recursos, no nos llegan en el momento que los deseamos, porque nuestros proyectos no son bien recibidos, no son bien escuchados, porque lo que deseamos hacer parece ser que se atranca, que no camina. Como que hay en vez de ensanchar, se estanca el asunto. Amén. Pero eso no tiene que provocarnos al desánimo. Porque lo que Dios habló, eso se tiene que cumplir. Amén. Exacto. Y entonces aquí viene la situación de que no importa si estamos pasando por una adversidad que nos haga decir, bueno, abandono, aborto esto. Vamos a tener el impulso de Dios. Amén. Para decirnos, no importa, yo estoy contigo, solo te estoy enseñando algo. A que dependas de mí. Amén. Solo te estoy recordando de dónde viene tu fuente y tus recursos. Solo te estoy recordando a quién tienes que darle la gloria. Pero adelante. Y Jeremías, gracias a Dios, terminó la jornada de su vida haciendo lo que Dios quería que hiciera. Amén. Te voy a decir algo. A veces Dios tiene elementos que no entendemos. Por eso a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que amarlo. Amén. Jamás quieras entender a Dios. Bueno, y esto hasta funciona con la pareja. Nunca quieras entender a tu pareja. Tienes que amar. Nunca. Amén. Dice la Biblia que el corazón del hombre es un misterio. Entonces, ¿cómo vamos a querer entender a la pareja? Mejor amémosla. Exacto. Amén. Porque jamás vas a entender a tu pareja, pero sí vas a poder amarla. Entonces, a Dios, de la misma forma, no hay que entenderlo. Hay que amarlo. A Dios hay que amarlo. Amén. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque Dios levanta a Jeremías y dice, yo te mando a las naciones y te mando a Israel. Te voy a hacer una pregunta. ¿Recibió Israel la palabra de Jeremías? Nunca recibió la palabra. Wow. Y eso no quiere decir de que Dios no lo había enviado o de que Dios no le estaba respaldando. De hecho, se lo dice, vas a profetizar a una nación dura. Y de una vez te advierto, vas a profetizar, pero no se van a convertir. De una vez te advierto, vas a dar la palabra, pero ninguno te va a escuchar. Wow. Qué duro. ¿Me entiendes? Tremendo, sí. Entonces, a veces creemos que cuando estamos haciendo algo, si no florece, a veces por los resultados, ¿no? Por los resultados, queremos medir si estamos en la voluntad de Dios.
Si medimos a Jeremías por los resultados, ¿cuántos se le convirtieron? Ninguno. Les advirtió de la deportación de Babilonia y aún así fueron deportados. Les habló de la destrucción del templo y aún así el templo fue destruido. Les habló de la destrucción de las puertas y de las murallas y aún así fueron destruidas. Porque no oían la palabra de Jeremías. Alguien diría, mire, no se le convirtió ninguno. Mire, de todo lo que advirtió, todo sucedió y nada se recuperó. ¿Para qué profetizó Jeremías? Mira, no querramos entender a Dios. Amén. No importa los resultados que yo esté teniendo. Si hay mucho crecimiento o poco crecimiento, lo importante es que estés donde Dios quiere que estés. Amén. Así es, pastor. Y bueno, con esas palabras finalizamos y decirle de que sobre todas esas cosas amemos a Dios. Usted mismo lo dijo, que no tenemos que entender a Dios, sino tenemos que amarlo y sobre todo buscar de Él y compartir de su amor. Así que deseamos que en esta noche usted ha sido bendecido a través de esta palabra y no se pierda el siguiente programa. Feliz noche.